Vamos a realizar un pequeño ejemplo programado con lenguaje C en el que vamos a calcular el índice de masa corporal y como podéis observar es muy sencillo puesto que vamos a necesitar la variable de masa. La masa está medida en kilogramos, la estatura está medida en metros cuadrados y el cálculo del IMC. Esto nos va a proporcionar pues este pequeño ejemplo donde vamos a pedir la masa, la estatura y devolveremos este IMC y así tendremos un pequeño programa compilado en C hecho con Codeblocks y donde nos dará las pautas iniciales e incluso algunas de las herramientas que podemos utilizar. Vamos a generar un nuevo proyecto, New Project, y en este caso va a ser un proyecto de consola, como hemos hecho en la primera explicación de instalación de Codeblocks, y vamos a elegir C como nuestro lenguaje y el proyecto va a ser pues SIMC para que comencemos con este proyectillo. Aquí tenemos este main y como podéis comprobar, pues ya nos ha incluido las dos librerías básicas con las cuales vamos a comenzar. Vamos también a ejecutar para comprobar que correctamente tenemos todo preparado y el primer paso será la definición de variables. Muy aconsejable que todas las variables, si no se nos olvidan, pues podemos definirlas después. La definición de variables sea al inicio de nuestro programa. En concreto, volvemos a nuestra definición, tendremos este IMC, masa y estatura. El IMC va a ser de tipo float, ese resultado. La masa, pues podemos definirla como un integer en kilogramos. Vamos a dejarlo directamente como un entero para tener diferentes elementos, pero perfectamente lo podríamos haber hecho también todo como float. Masa. Y por último, la estatura va a ser con un float, puesto que vamos a pedirlo como un decimal. Vamos a solicitar los valores al usuario. Y una buena práctica también es inicializar todas las variables con unos valores por defecto para que no exista ningún problema de definición de estas variables. Muy bien, cuando ya lo tenemos todo preparado, pues vamos a justamente utilizar las herramientas para definir esos valores que vamos a necesitar por parte del usuario. Por ejemplo, con este printf, he copiado un printf que tenía ya escrito en otro programa para hacerlo un poco más rápido y vamos a sacar por pantalla pues aquí teníamos también un ejemplo, vamos a sacar por pantalla pues esa petición de, por ejemplo, dame o introduce tu peso en kilogramos de forma redondeada. No vamos a hacer la comprobación de que es correcto y para introducirlo vamos a utilizar scanf, vuelvo a utilizar una función, algo que ya tenía en otro código, lo rectifico para hacer justamente pues esa introducción que nos va a hacer el usuario en masa. Muy bien, voy a hacer exactamente lo mismo para la altura. Tu altura en metros. En este caso sí que se va a poder introducir la altura pues de forma exacta. Y aquí vamos a guardar el resultado en la variable estatura. Ojo que voy a necesitar almacenar la información dentro de la masa y la estatura, por lo tanto este símbolo me va a indicar que le voy a pasar lo que se denomina en C el puntero de esta variable y por lo tanto voy a poderlo almacenar. Si buscáis en la documentación, directamente scanf está
recibiendo pues esa variable en formato puntero. O sea que no podríamos realizarlo de otra forma. Vamos a comprobar que todo está funcionando correctamente. Comprobación, después ya lo quitaremos. Y para ello vamos a sacar por pantalla los valores introducidos por el usuario. Serían el de la masa o peso y el de la altura. Y para ello, pues para el peso vamos a sacar un S decimal y para la altura también vamos a sacar S decimal y voy a necesitar pasarle justamente esta masa y esta estatura. Muy bien, vamos a comprobar este pequeño trozo de código para que no hay ningún error, que todo está funcionando correctamente, que lo que recibo lo estoy almacenando y que por lo tanto no puedo continuar con el último cálculo. Introduce tu peso en kilogramos, pues bueno, voy a poner 85, tu altura 1,75 y fijaos que los valores introducidos por tu usuario son 85, altura pues no se ha almacenado correctamente o no lo he sacado bien por pantalla. De esta forma puedo comprobar, pues, si ahora lo realizaré, si realmente se está almacenando bien o lo estoy sacando mal por pantalla. Una herramienta fantástica que vamos a tener en cualquier editor de código va a ser las herramientas de debug, de análisis de paso a paso de la ejecución. Y para ello, fijaos que cuando yo muevo el cursor por las líneas, si yo inserto, clico en estas líneas, me va a aparecer este círculo rojo que va a indicar que la ejecución se puede parar si yo lo lanzo en modo debug en la línea 12. Vamos a verlo. Aquí tenemos justamente el menú de ejecución en modo debug y cuando yo lanzo ese debug, vamos a ver que justamente, ¿veis? Se ha colocado el simbolito aquí, no se ha lanzado ninguna línea y se ha parado. Yo tengo este next line, se ejecuta esta línea, veis, aparece el mensaje, tendría que ejecutar esta otra línea para que empezase a registrar, a esperar a que yo le coloque el peso, voy a poner 85, enter, y se pasaría a introducir la altura. Sin embargo, me gustaría saber pues qué valor se ha almacenado en masa. En el menú de debugging podemos añadir pues las diferentes variables que tenemos, en este caso 85 es la masa y por lo tanto se ha almacenado correctamente. Vamos a darle a Next Line y la estatura estará, ahora mismo se va a esperar la estatura, le doy a 1,75 y fijaos que no se ha almacenado correctamente. Por lo tanto ya me hace pensar que evidentemente donde me había equivocado era justamente aquí, puesto que le había puesto que estaba esperando un integer y no un float. Voy a lanzarlo ahora de forma ya totalmente normal, pues 85, 1,75 y voy a salvarlo, voy a compilarlo, por si acaso 85. Bueno, también es verdad, no lo he acabado de demostrar, también es verdad que aquí voy a necesitar esa F para mostrarlo correctamente. Muy bien, como no había hecho el debug completo, pues no os he mostrado que había tenido un doble error. 1,75 y ahora, muy bien, ahora no solo se está almacenando correctamente, sino que se está mostrando correctamente, ya que las Fs se han colocado allí donde hubiesen floats. Por lo tanto, ya puedo pasar al cálculo del IMC, que no va a ser ni más ni menos, vamos a la definición,
masa partido por estatura al cuadrado. Por lo tanto, va a ser masa partido por estatura por estatura. Punto y coma. Los valores introducidos son estos y voy a colocar un último mensaje que va a ser el de el cálculo del IMC. El cálculo del IMC es... Y en este caso, pues voy a seguir la misma dinámica que había hecho antes con el de la estatura, puesto que necesito ni más ni menos que un valor en decimal. Ya lo tendría. Voy a ejecutarlo y sacarlo. 85, 1,75 y aquí tendría pues mi estatura, mi peso y mi índice de masa corporal 27,75.